Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Esta última semana hemos tenido noticias desde Estados Unidos sobre la existencia de la vida extraterrestre y, anuncios desclasificados, información desclasificada desde los Estados Unidos para el mundo, reconociendo la existencia o por lo menos reconociendo episodios que ocurrieron donde se han visto objetos no identificados en el aire y también la incautación de algunas piezas. Dicen, ahí las noticias están en internet, ustedes pueden googlear, está toda la información. Y a partir de eso nosotros queríamos un poco conversar acerca de esto, de cómo se da esto de la vida extraterrestre. Yo llevo años hablando ya, no sé, van a ser unos 8 años hablando sobre la existencia de la vida extraterrestre y cómo se da esto, cómo llegué a este mundillo. En realidad debo hablar desde mi experiencia siempre. Hablo que en este podcast nosotros hablamos desde la experiencia, no desde la lectura. No citamos ningún libro, no citamos experiencias de otros, sino que citamos la experiencia propia, que es lo que nosotros hacemos a partir de las terapias complementarias, la hipnosis, las terapias regresivas, las experiencias que hemos tenido con los pacientes. Entonces, no habíamos estado frenando porque en todos los otros capítulos del podcast habíamos estado entregando información de diferentes temas. No queríamos meternos, el equipo no quería meterse, en realidad todos me empujaban a que hablara sobre extraterrestres desde un comienzo, pero yo le mantenía un poco el freno pisado para a ver, cómo no crear ni tanta expectativa ni rechazo, porque produce de todo las personas. Hay gente que cree, que le apasiona el tema, y otros que no, que realmente no les gusta, no creen, no lo aceptan. Y es respetable cada posición, porque también tiene relación con las experiencias que ha tenido cada uno y también con la evolución de cada persona. Entonces, nosotros respetamos a todo el mundo con sus opiniones, con sus creencias, también porque hay mucho rechazo respecto también de las iglesias, ¿cierto? De las religiones, y nosotros ahí no nos metemos. Nosotros no tenemos ningún vínculo con ninguna iglesia, ni con ninguna secta, ni nada que se le parezca, sino que son nuestras experiencias de introspección, de meternos nosotros en los trances hipnóticos e ir descubriendo qué es lo que nosotros vamos navegando en el trance, en los estados ampliados de la conciencia, ¿ya? Esto en sesiones de nosotros y en sesiones con nuestros pacientes. ¿Cómo llegué yo a este mundo? En realidad nunca tuve interés por entrar en la conexión con seres extraterrestres, ni nunca tuve como la expectativa ni la ilusión de meterme en un tema, porque este era mi pensamiento. Yo decía, es una tontera, ¿cómo gastar mi tiempo en ver una película como Star Wars de una realidad que ha sido creada, una fantasía de un grupo de gente y otros seguidores que se apasionan por estos temas, pero en realidad a mí no me apasionaba en lo absoluto, no me llamaba la atención en lo absoluto. Entonces, es raro, porque ¿cómo llegamos entonces? Si yo no tenía interés, ¿cómo hoy día estoy hablando acerca de la existencia de la vida extraterrestre o la vida de seres que no son humanos? Y entonces, yo en las sesiones de trance nunca tuve ninguna formación, en ninguna de las formaciones de hipnosis ni de regresiones nadie me habló sobre esto. Creo que una persona solamente me tiró el anzuelo y me preguntó que qué pensaba yo. O en un grupo, ni siquiera yo, en un grupo preguntó que qué es lo que pensábamos. Y en realidad todos dijeron no, y cada uno expuso su opinión, pero ninguno con experiencia respecto al tema. Entonces, la verdad es que a mí me pilló así de sopetón.
muy, no sé si de casualidad, en realidad no creo en las casualidades, creo en las sincronías. Y en una de las primeras sesiones fue de un chico que vivía como muy desadaptado en la sociedad, en una clase social alta, pero me parecía curioso la forma en que él vivía. Entré a su casa. A lo mejor me va a escuchar. y, y me pareció curioso. Llegué a un departamento en el barrio alto de Santiago y vi todo así como gótico, como lámparas de cristal, como las que tengo yo en mi casa, pero negras, y muebles como muy como extraños, así como era como una casa gótica, así como un departamento gótico. Y a los pies de su cama, una habitación muy linda, pero a los pies de su cama un San Pedro, así en el piso, grande, era grande el San Pedro, y como que no entendía mucho yo, pero ya cada uno con su locura, y hice una sesión ahí. Bueno, después lo invité yo a mi consulta, llegó allá y hicimos una sesión. Y ahí fue la locura, porque lo que él quiso trabajar algunas cosas emocionales y a partir de eso llegó en el momento en que él estaba en la vía intrauterina. Y cuando estaba en la vía intrauterina, aproximadamente los 3 meses de gestación, aparece una nave fuera del departamento y entran a su departamento. Estos seres entran y le meten algo que dicen como una alteración cromosómica en el vientre de la mamá, y como, o- a ver, no sé cómo escribirlo, no sé cuáles son las palabras exactas o las correctas, pero es como que le inyectan algo en el vientre y eso genera cosas en él, ¿ya? Entonces dicen que más que en él, sino que, sí, bien digo. Fue así. Y bueno, me causó mucha curiosidad. O sea, en realidad, yo dije, está alucinando, está contando una historia que es falsa. Y así, de buena y a primera, dije, no, esto es falso, esta alucinación de él nomás. Y una historia que él se quiere creer, pero en realidad no es. Y luego pasan las semanas y aparece otra persona que viene por depresión. En otro lugar, en otra ciudad donde yo vivo, que no es en Santiago, sino que en San Antonio, aparece una persona y me pide terapia. Bueno, le hago la sesión y ella me dice que está con una depresión endógena desde niña, que vive con esa depresión, que ha pasado cosas como traumáticas, pero en realidad nada como tan así como que la tenga muy aproblemada y no sabe por qué vive con esa depresión. Y cuando llegamos a la vía intrauterina, lo mismo, a los 3 meses de gestación, dice que está nerviosa. Y me dice, no quiero estar ahí. Y yo le digo, sí, pero tú eres muy pequeña como para salir, tú sabes, porque tenía 3 meses, entonces y no iban a ser de 3 meses. Entonces yo le digo, mira, estaba en realidad muy afligida en el trance, con mucho miedo, entonces la hago salir del trance, no del trance, perdón, del vientre, y la hago que mire desde afuera. Cuando ella mira desde afuera, ve unas luces que entran en el vientre de su madre, o sea, hacia ella, directo hacia ella. Unas luces que las describe como unas bolitas de cristal con esas como las que juegan los niños, pero el tamaño, o sea, semejante a eso, pero que eran unas bolitas energéticas, no eran unas bolitas así como físicas que entraron y que van a dejar una huella, no sé, una cicatriz, no, no era materia, era energía que entró dentro del vientre, como una luz que ilumina así, viene y se mete dentro del vientre de su madre, donde estaba ella, por cierto. Entonces yo la hago volver atrás en el tiempo para que vea de dónde viene esas bolitas que entran por la ventana. Entonces mira ella hacia afuera y describe que hay una nave. Y yo digo, ¿cómo un helicóptero, un avión? Me dice, no, una nave extraterrestre. Y la describe y comienza, yo le digo, pregúntale quiénes son, que por qué están ahí contigo, que qué vínculo tienen contigo, que por qué está, que qué relación tienen. Entonces dile, y bueno, y empiezan a decir que la conocen, que han estado desde siempre, que es su conexión, ¿ya? Entonces, bueno, yo decía, ¿y qué es lo que quieren? O sea, ¿cuál es el objetivo de todo esto? En estos casos,
El primero le dieron a conocer, el primero que relaté del chico, dieron a conocer que cuál era el origen de él. Y bueno, y dicen que es un experimento de estos seres. Un experimento de estos seres. ¿Ya? Es decir, que estos seres ponen algo en el vientre y se queda ahí. Se queda ahí, pero como un experimento de ellos. ¿Ya? Lo he visto en otras oportunidades, eso mismo, como que ellos ponen un embrión dentro del vientre de una madre y entonces o de una mujer, y entonces aparece que después de ser, que viene siendo la persona que yo tengo en la sesión, narra como que él es como un experimento también de estos seres que son extraterrestres, o sea, que nos viven en la Tierra. ¿Ya? Entonces, es como algo repetitivo desde ese momento. Estoy hablando más o menos unos 8 años atrás, cuando recién comienzan a aparecer las primeras sesiones. ¿Ya? He escuchado muchas cosas. Yo he escuchado de que en el Amazonas los maestros yagué o los maestros ayahuasqueros, ellos también conocen a estos seres y les tienen puesto un nombre, los que vienen del cielo, ¿cierto? Estos seres extraterrestres. No voy a ahondar en ese tema porque yo no soy yagué, yo no soy de la selva, yo soy chileno, o sea, en esta vida nací aquí en Chile y no tengo nada yo, aunque estaba en la selva, en el Amazonas, pero yo no voy a desarrollar un tema que yo no manejo. Entonces, pero doy alusión solamente de que no es solamente de nosotros esta experiencia, sino que se ha dado en montones de lugares y de lugares muy remotos, incluso en estos bajo los efectos, no bajo los efectos, porque ha sido incluso sin efectos de ayahuasca. En el caso mío, yo no le doy ni agua a las personas cuando vienen a terapia, no les doy nada a tomar. O sea, no están bajo el sometimiento de un alucinógeno, de una pastilla o de una planta psicoactiva, no, nada. Solamente la respiración, y las personas entran en un viaje al interior de sí mismo, ¿cierto? Como tal cual como la teoría de gusano de manzana, que el gusano entra dentro de la manzana y aparece en otro lugar. Lo mismo aquí, cuando uno se mete dentro de uno y aparece en otro lugar, en otro tiempo. ¿Ya? ¿En cuál tiempo? En el tiempo de uno mismo, cuando uno está en el vientre, en este caso, que he estado relatando en estos episodios. ¿Ya? Pero no ha sido las únicas veces, o sea, son la mayoría de las veces ellos dicen que están ahí más o menos de los 3 meses de gestación. Desde los 3 meses de gestación. Entonces, no es que después, cuando grandes, ellos vienen y nos ocupan. No, es desde ese momento. ¿Cuál es la parte de nosotros? ¿Cuál es la parte de nosotros que tiene relación con ellos? Y ellos dicen que es el espíritu. Es decir, que nosotros estamos conectados con ellos, pero nosotros no la parte física, porque la parte física, biológica, la materia, la creamos entre nosotros los humanos, y eso es entre nosotros los humanos. ¿Ah? Y ese cruce entre el hombre y la mujer genera, o entre el embrión, entre el espermio, mejor dicho, porque hoy día se hacen fecundaciones in vitro y eso. Entonces, para hablar en términos generales, entre la fecundación del óvulo con el espermio se desarrolla este embrión, ¿cierto? Que pasa a ser el feto y luego pasa a ser el bebé, el niño, el joven, el adulto, ¿cierto? Pero eso es la materia. La materia la creamos entre nosotros. El alma es la que viene de la fuente, ¿cierto? Y que trae toda la experiencia de esta y de todas las vidas grabadas segundo a segundo. Es ahí donde nosotros nos podemos meter para ir a hacer, por ejemplo, una regresión. ¿Ya? O sea, nosotros estamos en el estado ampliado de la conciencia, nuestra alma sale y nos lleva a mostrar episodios de otros tiempos, ¿ya? Y de otras existencias también, es decir, las vidas pasadas que hablamos, ¿ya? Pero nosotros hablamos del alma, perdón, del cuerpo físico y del alma, ¿cierto? El cuerpo físico, el que creamos nosotros, los humanos, el alma, la que viene de la fuente, lo que conocemos por Dios. Y tercero, que es el espíritu, que es la conexión con estos seres extraterrestres. Esto es lo que yo he escuchado de las personas que entran en los trances. No es algo que yo quiero convencer a nadie, porque en realidad son las experiencias de las personas. Y bueno, yo tampoco lo voy a poner en duda, porque la realidad de cada uno no es la de todos. Que se puede repetir, sí, pero esto es lo que va ocurriendo. Ahora,
¿cómo se va integrando esta información? Primero, ¿cómo te dicen cómo nosotros podemos creer en esto? Y entonces, porque yo no creía, yo vuelvo a decir, yo no tenía interés en esto. Yo cuando empecé con esto hace, no sé, más de 10 años, en los tránsitos hipnóticos, yo no tenía ningún interés en temas de extraterrestres. Yo lo que quería era trabajar con las emociones, en estos estados para poder trabajar con la enfermedad física. Me empecé a enfocar en eso, pero nunca más allá de eso, de lo humano, se fijan, de lo emocional y de lo físico, para poder ayudar a las personas que estaban con algún tipo de aflicción o de problema que esto le pudiera ayudar. Sin embargo, empezaron a aparecer estos seres y como yo no creía, empezaron a decir qué cosas se iban a ir ocurriendo. Primero, qué cosas iban a ir ocurriendo aquí en mi casa, que es lo del sitio del frente, que la casa que tenía los cuidadores, las cosas que tenía que hacer. Empezaron a decir, como yo no creía, empezaron a decir lo que iba a ocurrir en la contingencia mundial, los terremotos, el terremoto de México, un terremoto en Corea, terremoto en la India, y empezaron a decir las cosas que iban a ir pasando como acontecimientos mundiales. ¿Ya? Y eso me fue como, así como reventando la cabeza. Con la gente que nosotros trabajamos, comentábamos esto, y que me parecía muy curioso, y bueno, y esperábamos la fecha y las cosas ocurrían tal cual como las decían. Entonces, en realidad esto empieza a tomar fuerza y empieza a tomar una veracidad dentro de la existencia de nosotros, que ya no era solamente una conversación o un mensaje que podría ser verdadero como falso, sino que estos episodios que ocurrían en la Tierra, como estos terremotos, comenzaban a ser reales, comenzaban a suceder. Y eso nos empezó a destruir la cabeza, o sea, digo como explosión, que no es literal, que es como que toda nuestra estructura se empezó a derrumbar y empezó a construir otra realidad. El paradigma de la vida comienza a cambiar para nosotros. No solo para mí, sino que para el equipo de gente que estaba con nosotros lidiando con esto de la hipnosis y las regresiones. Compartíamos casos para poder ir aprendiendo entre todos de qué se trataba, cómo podía funcionar y cómo podríamos resolver ciertas cosas o ciertas situaciones o ciertas enfermedades. Entonces nos enriquecíamos todos de la información para poder ir creciendo, para poder ir desarrollando métodos, protocolos, en fin. Luego empiezan a aparecer estos episodios y claro, nos empieza a aparecer la locura. Y ya no era aquí solamente en San Antonio donde ocurría, sino que una amiga me prestaba una consulta en Viña del Mar y yo iba a atender los martes a Viña del Mar. Y ahí, frente a la Quinta Vergara, ocurría que personas venían y me decían, oye, hay un mensaje, ¿ya? Y dicen, ¿ya qué es lo que te dicen? No, dicen que es para ti. Para ti, dicen, no, para ti, Mitchell. ¿Ya? ¿Y qué es lo que quieren decir? Dicen que ya te hablaron. Dicen que el mensaje, y repetían las mismas cosas que ya me habían dicho aquí, en esta ciudad. Y personas que no se conocían, que no tenían idea, yo no les comentaba nada, porque para poder ir creyendo o verificando esto, guardábamos silencio nos comentábamos entre nosotros, pero no les decíamos a las personas que la estábamos tratando para que la información viniera lo más limpia posible. Entonces esto comenzó a ser como, qué loco, así como me están siguiendo, me están grabando, ¿por qué está ocurriendo esto? Y entonces me iba a otra consulta que atendía en el centro de Santiago, en Plaza Italia, y de nuevo aparecía otra persona y me decía, hay un mensaje, ya dicen que tienes que creer, que ya te aparecieron y dicen que, qué locura. Y yo decía, ¿por qué esto pasa? ¿Por qué ya son 3 lugares? El día jueves me iba a mi consulta en el Centro Médico de La Pintana en Santiago y aparecía otra persona y empezaba a decir las mismas cosas que yo estaba haciendo en mi casa, de construcción y de todo esto. Empezaban a relatar, mira, me están mostrando que esto tú estás haciendo, que esto hiciste, que estos aparatos instalaste. Y la gente no tenía idea porque no conocían mi casa. La verdad es que mi cabeza explotaba de
de toda la información que iba llegando y cómo estaba todo sincronizado, cómo todo se sabía. Pero entonces, ¿cómo es esta realidad? Yo me preguntaba, o sea, que cómo es. Y entonces ahí empiezan a mostrar. Ya dije, muéstrenme, a ver qué ocurre. Y empieza a ocurrir esto que empiezan a entregar información sobre el trabajo que se iba a venir en mi vida. O sea, qué es lo que yo iba a hacer. Y también fue locura, porque en realidad, em, ¿cómo sabían ellos lo que iba a pasar? Cómo personas, cómo a través de los trances empezaban a decir, mira, esto va a ocurrir, este lugar va a ser para ti, y lo que tienes que hacer es construir esto, otro, de tales colores, tienes que ponerle ventana allá, acá, tienes que hacer este símbolo, y yo decía, ya, pero lo hago, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y de dónde va a venir el dinero para poder hacer todo esto? Entonces, tranquilo, que el dinero te va a llegar. Y sacaba yo cuenta, bueno, vamos esta semana este trabajo, el día lunes llegaba a mi trabajo, pum, y llegaba el dinero. Y decía, ¿cómo es esto? Y luego la semana siguiente, lo mismo, y luego la semana siguiente, lo mismo, y todo se iba sincronizando y todo iba funcionando tal cual como lo iban anunciando. Entonces era una conexión que entre el equipo o entre las personas cercanas hacíamos sesiones y venían llegando la información con el trabajo que había que hacer en la semana siguiente, así semana a semana íbamos preguntando, o cada 2 semanas íbamos preguntando qué cosas había que hacer para ir avanzando, si estábamos en lo correcto o no, e iban corrigiendo algunas cosas que hacíamos mal, como por ejemplo me hicieron construir un domo y se me ocurre la buena idea de climatizarlo para que estuviera cómodo y me dicen a una persona en otra ciudad me habla y me dice que estaba equivocado. Me dice, oye, dicen que está equivocado, que tienes que instalaste. Me dice, no entiendo una construcción. Me hablan de una construcción redonda. Ya le digo yo, pregúntale qué te quieren mostrar con eso. Me dicen que te equivocaste, que hiciste algo, que instalaste algo que estaba ahí mal, que eso no va ahí. Y yo digo, y me dice, no entiendo. Y yo le digo, no importa, dale, ¿qué es lo que te dicen? Entonces yo digo, bueno, y me dice ella, me muestran que tú pusiste algo blanco que tira aire. Claro, era el aire acondicionado que yo había instalado. Entonces, pero no le dije nada, sino que le digo, y cuéntame, qué es lo que debo hacer? Entonces me dicen, debes sacarlo. Y yo, con todo el cariño del mundo, tener un lugar climatizado era lo mejor que hacer. Entonces no había contaminación. Me dicen, y yo le digo, ¿y por qué? Le pregunta por qué. Me dice, no entiendo. Me dicen que eso no va ahí. Y yo le digo, ya, y pregunta por qué no va ahí. Entonces y yo le digo, pregunta qué es lo que va. Entonces me dice una chimenea. No entiendo. Me dicen que eso blanco no va, que una chimenea. Y yo le digo, pregunta por qué una chimenea. Me dicen porque te falta un elemento. ¿Y qué elemento me falta? Me dicen el fuego. Claro, me vino a hacer todo el sentido, porque toda la construcción estaba muy linda, de acuerdo a como lo habían dicho, pero primero yo le metí un artículo que mete algo que está reemplazando al fuego y hay que tener todos los elementos. Y bueno, habla la Ayurveda, habla un montón de líneas, dice que nosotros tenemos que tener dentro de nosotros y vivir integrando todos los elementos, el aire, el agua, el fuego. ¿Se fijan? Entonces, de verdad que me hizo mucho sentido. Y como una persona que no tenía idea de lo que estaba hablando, o sea, de lo que yo hacía en mi vida personal, iba a saber lo que yo estaba haciendo en mi vida personal. Y las cosas que yo venía, la información que venía recibiendo hace ya hacía algunos años. Esto comenzó así como de esa manera y luego empezaron cosas más profundas. Empezaron a decir que yo iba a tener que viajar a otros países. Me dicen que iba a tener que llegar a Colombia, que luego, que después del viaje a Colombia, que iba a tener que viajar a Europa. Y bueno, por eso no hago ninguna sesión si no la grabo. Porque no, porque si alguien quiere tomar material y quiere decirme o me quiere, no sé, lo que sea, un juiciar o algo, yo digo, mira, aquí está lo que yo estoy hablando. Este es el respaldo de lo que yo estoy hablando. Y empiezan a decir lo que se venía para adelante.
¿Y qué era lo que se venía para adelante? Me dicen que tendría que trabajar con la semilla. Entonces dije, ya, bueno, me hace sentido, las plantas, me dice la naturaleza, que yo tenía que trabajar con enfermedades de alta complejidad. Y entonces me dicen, sí, pero además tienes que trabajar con la semilla. Y yo digo, bueno, hay que ir a buscar una semilla, traer una semilla de Europa. ¿Cómo voy a reconocer las personas que me van a entregar esa semilla? O yo tengo que llevar una semilla de acá, de Chile, para allá, pero no se puede llevar porque no se pueden llevar semillas en los aviones, ¿cierto? El SAC las incauta. Entonces, me dice, no es eso. ¿Cómo que no es eso? Entonces me dicen, no, me dicen que no es lo que tú estás diciendo. Pero ¿cómo que no? Me estaba hablando de la semilla, entonces será una planta o será la semilla. Dile que te muestre la hoja, ¿cómo es? O a lo mejor hay que ocupar la flor de la planta, a ver qué es lo qué es lo que te expliquen. Entonces dice, no es tampoco eso. ¿Y cómo es entonces? Dice, el conocimiento que tienes que ir a sembrar la semilla, lo que ya te han enseñado, tú tienes que ir a entregarlo a otras personas. Uf, ¿por qué no lo dicen así? Más fácil. Bueno, no conozco a nadie en Europa. ¿Cómo voy a llegar a Europa? Entonces, bueno, dicen que todo se va a dar, que vas a conocer a personas que le van a decir en sus trances, en los sueños, de alguna manera ellos se van a comunicar y tú vas a llegar. Y yo, pero te tienes que preparar. Y yo trabajando así arduamente en las sesiones, en lo que me están diciendo que construyera todo. Y llegué a finalmente a hacer unas sesiones online para unas personas en España. Y en las sesiones aparecen estos seres, les empiezan a hablar. Que yo no le digo, mira, es que a ver qué hay ahí. Hay una lucecita, a ver esa lucecita, mira, te va a decir tal cosa. No, yo le digo, mira, ellos relatan y yo solo pregunto. Eso es todo. Yo hago las preguntas, yo no digo yo no hago reflexiones, no doy consejos, nada de eso en sesiones. Yo solo pregunto y voy avanzando, o la persona va avanzando en la medida de las preguntas que yo voy haciendo. Pero no soy yo el que da las respuestas, ni el que da la guía, qué es lo que deben hacer. Entonces, soy como paso a ser la parte racional de una persona que está en un estado ampliado de la conciencia. Y ellos comienzan a relatar esto que ellos están viendo y esta comunicación. La primera persona que le empiezan a hablar de esto, me decía, no sé, me decía, perdóname, pero sentía que tenía que decirte esto. Y yo, tranquila, mira, llevo algunos años y mira, esto me vienen diciendo hace 2 años, 2 o 3 años era hasta ese momento, le digo, lo que me han ido diciendo. Y le empecé a pasar algunos videos que tengo ocultos y bueno, lo empecé a compartir para que esta persona pudiera entender y no sé, porque estaba angustiada, no sabía si era verdad o era falso o qué, pero también sentía la responsabilidad, como que ya tenía que hacer esa parte que a ella le estaban encomendando. Ay, es que todo es difícil porque hay personas que se van interponiendo en el camino con el trabajo, con lo que uno tiene que hacer. Y a veces se hace difícil. Incluso con personas que han sido tu maestro, tu guía, quieren sumarse a todo y quieren llevarse los créditos y todo, porque en algún momento te enseñaron o te entregaron algo. Entonces, es complejo, hay que lidiar con la familia, hay que lidiar con las parejas, hay que lidiar con los hijos, con todo el mundo que dicen que por qué te vas a ir, que por qué estás metido en esto, que por qué, que por qué el cuestionamiento, que no te creen, que eres un loco. O sea, no te cree el primero que no te cree en esto es la familia. Y de ahí para adelante, un montón de amigos se desaparecen porque uno pasa a ser el loco. Hasta que uno comienza ya a hablar de forma más seria y le da un respaldo y empieza a tener resultados. Pero incluso después de tantos años y de tanto material expuesto, todavía hay gente que no cree. Y yo cuando enseño personas en los trances y todo esto a trabajar en la formación de terapeuta, y yo les digo, mira, a lo primero que se tienen que enfrentar a que nadie crea en ustedes. O sea, si el que busca aplauso, el que tiene problemas con el ego y quiere aparecer como una estrellita ahí, que lo estén aplaudiendo y lo estén reconociendo, no es el lugar. Porque en realidad nadie te reconoce, nadie te cree,
Es súper difícil, es súper difícil. Como también hay gente que sí, que necesita la información, que necesita que recibir los mensajes, que necesita para su desarrollo personal, porque también con el tiempo fue llegando mucha gente que había tenido experiencia en los sueños, que venía teniendo mucha experiencia en los sueños. Entonces la experiencia que ya uno va teniendo, va desarrollando, la habilidad que uno va teniendo le va dando el paso también a estas personas que han tenido sueños y cosas de poder tratarlo, de poder acompañarlo en sus procesos, ¿ya? Entonces se torna bonito también porque en realidad cuando uno tiene que trabajar la soledad, porque en realidad uno queda solo contra el mundo o solo contra unos pocos y ya luego hay gente que en realidad que está tan sola como uno, que necesita guiar su camino, que necesita guiar sus experiencias que ha tenido para poder seguir viviendo adelante emocionalmente tranquilos, ¿ya? Porque hay personas que están muy confundidas porque tuvieron una experiencia. O sea, he tenido personas adultas mayores de 60 y tantos años y de 70 y tantos que fueron abducidos cuando tenían 5 años. Y desde esos momentos que tienen ciertas capacidades de clarividencia y en su familia son las locas. Hablo de un caso particular de una señora y me decía, yo soy la loca de la familia porque yo digo las cosas que van a ocurrir. Pero no, yo digo que, en mi interpretación, yo digo que fue un sueño que tuve, pero en realidad es una información que le llega, que estos seres, desde ese momento que ella fue abducida cuando pequeña, ella comenzó a desarrollar y entonces hoy en día ella lo hace, pero no cobra por eso, ella lo hace para ella y lo vive en realidad, no lo hace para los demás, lo vive para ella y pone en alerta a sus hijas, a su hermana, de lo que ella está viviendo, o de lo que ella ha recibido. Pero, o sea, que por ejemplo que uno va a tener un accidente o que va a pasar tal cosa y las cosas van ocurriendo. Pero claro, como ella lo dice antes, ella se transforma en la loca, en la bruja. Esos son los juicios, la gente. Y bueno, y es difícil. Es difícil porque mucha gente a uno no le acompaña, no le cree. Y nada, que uno tiene que ir para adelante con la visión y con el corazón abierto, porque hay gente que no habla desde la ignorancia, desde la inexperiencia. ¿Y qué podemos hacer? Nada, puro amor con ellos nomás. Como también lo he aplicado o lo he descubierto, mejor no lo he aplicado, lo he descubierto en algún momento para personas que tienen hijos con enfermedades de alta complejidad, como el Parkinson o trastornos, que son llamados trastornos, no enfermedades, no un trastorno, como por ejemplo los niños Asperger o los autistas o los niños Down también. Ya que he desarrollado por ahí algunos protocolos que aplico en personas y se los doy gratis, porque en realidad esto va más allá de la medicina moderna y de cualquier otro tipo de cosas, que podemos ayudar a conectar las madres con sus hijos y que las madres miren con los ojos de sus hijos y sientan lo que ellos sienten. Y bueno, ahí también han aparecido algunos casos en los cuales aparecen estos seres y conectan y les explican todo el desarrollo que hay detrás, que bueno, ya vamos a ir hablando en otros capítulos con temas más específicos respecto de cuáles son los efectos y cuál es la incidencia que han tenido en nosotros en los humanos. Por lo menos lo que yo he descubierto. Yo digo que yo no tengo toda la verdad. Yo digo lo que yo he visto. Lo que yo he visto es esto. Y si le sirve a alguien, perfecto. Y si le podemos ayudar a alguien que quiere saber, también que nos contacte, que nos hable, o por lo menos que escuche y que le va a hacer un poco sentido lo que ha vivido. Y bueno, lo vuelvo a decir, si te podemos ayudar, lo ayudamos. Pero de eso se trata esto. El podcast tiene, tiene esta función como de informar a las personas, a algunos entretenerlos, pero también de informar y de ayudar de algún modo a los que les pueda servir toda esta información y sin ningún ánimo de generar conflicto con la gente, con sus creencias, con su hábito, con sus religiones, con sus cosas. Nosotros respetamos y desde el amor no queremos pasar a llevar a nadie, por el contrario, entendemos que cada uno tiene su propio soporte espiritual y no hay rollo con eso.
bueno, quería hacer este primer capítulo hablando acerca de extraterrestres, porque vamos a ir desarrollando temas en específico, pero ahora en este podcast cortito queríamos armar de manera global toda esta información para que estén atentos a los próximos podcasts, que estén atentos, que lo miren, que lo vean y que nos escriban. Y si hay algún tema en especial que quieran que desarrollemos y nosotros tenemos la información, lo hacemos, ¿ya? Si quieren hacer algún comentario, hágalo, síganos en las redes sociales, suscriban, compartan con la gente, porque hay mucha gente que también quiere saber y nos interesa eso, nos interesa que la información llegue a la mayor cantidad de personas posible, si podemos ser de ayuda para ellos. ¿Les parece? Entonces nos estamos viendo en un próximo capítulo de podcast Multiespacio Origen y el despertar de la conciencia, que está también por mi nombre, por Michel Ortega Arancibia, ¿cierto? Y con todos estos temas que vamos a ir hablando de forma aleatoria de otros temas, de la enfermedad y de la espiritual, de lo álmico, el del desarrollo, en fin, ya hemos hablado de otros temas antes y vamos a ir hilando información y también conectando con esto, con qué relación tiene la conexión con seres extraterrestres, con nosotros, qué relación tenemos nosotros, quiénes somos los que estamos conectados y de qué manera podemos conectar, cuántas son las formas. Bueno, no sé, yo no las conozco todas, yo puedo hablar, vuelvo a decir, desde las que yo conozco, pero sí, bueno, sí, yo creo que esta información siempre sirve de algo para ir aclarando por último. Es un tema que a nosotros lo que hemos descubierto nos apasiona y esperemos que sea de ayuda para alguien que también esté pasando por este tipo de experiencia. Le mandamos un abrazo, digo siempre, porque somos un equipo. Ahora no hay nadie al lado mío, pero digamos acompañándome aquí en el podcast, como siempre, o está Víctor, o está Damián, o también ha estado Mariela. Pero se van a ir sumando porque cada uno está en sus cosas y se van a ir sumando los próximos capítulos seguramente y vamos a ir hablando sobre las experiencias porque todas las hemos tenido. Así que les mandamos un abrazo desde el equipo de Multiespacio Origen y recuerden, pónganle like, síganos y compartan. Adiós.